27 de octubre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, estará con nosotros. Vamos a analizar con él la consulta popular, la frágil línea en sus preguntas que podrían repetir los errores de metida de mano en los órganos de control, tal como lo hizo el gobierno anterior, y la derogatoria de los decretos 16 y 739, que permiten el regreso de la UNE. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Roberto Gómez, asambleísta nacional de Creo, jefe de la bancada de integración. Juicio político contra Jorge Glass, vicepresidente sin funciones, detenido en la cárcel 4. Llegó el momento, legisladores de Alianza País empiezan a estampar su firma en solicitudes que se preparan para juicio político. Lo vamos a analizar también. Estará también esta mañana Virginia Gómez, vocera del Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Las denuncias por abuso sexual a menores en establecimientos educativos ya rebasan la centena. ¿Por qué estuvo tanto tiempo oculto? El diagnóstico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Lo vamos a examinar. Bienvenidos. Está previsto que el gobierno envíe hoy a la Asamblea Nacional el primer proyecto con carácter de económico urgente para reactivar la producción y el empleo, según dijo el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Ayer el Frente Económico del Gobierno se reunió con directivos del sector empresarial. Tras 5 meses de gobierno, el presidente Lenín Moreno enviará este viernes su primer proyecto de ley con el carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el ministro de Finanzas Carlos de la Torre en el Palacio de Carondelet. Las reformas tienen 3 objetivos. Lo que el gobierno busca es generar condiciones que impulsen producción y empleo y en otro nivel establecer los mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la dolarización. Con esto el gobierno busca implementar su propuesta económica que contempla algunos incentivos para el sector empresarial, pero también el incremento de impuestos a ciertos sectores productivos. Este jueves, los empresarios se reunieron con el Frente Económico del Gobierno. Según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, presentaron una contrapropuesta para dinamizar la economía del país. Prevén generar ingresos por cerca de 3.200 millones de dólares al erario nacional y ahorro en gastos por cerca de 6.000 millones de dólares, totalizando un alivio para la caja fiscal de 9.000 millones de dólares. Pero no especificó en qué consiste su propuesta. El titular de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, rechazó el plan económico del régimen que fue anunciado hace 2 semanas. Tasas arancelarias que han probado durante los últimos 10 años que han estancado la economía, porque la economía no ha crecido. Si seguimos con más de lo mismo, nada diferente va a suceder, señores. La economía no va a crecer. La contrapropuesta de los empresarios, según el ministro de Finanzas, será analizada para determinar si se incluye o no en el proyecto económico urgente. Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenín, buenos días. Hola Wendy, buenos días con todos nuestros televidentes. Esta mañana nos acompaña Giovanni Atariguana, quien es director de Unidad Popular. Giovanni, buenos días. Muy buenos días, Lenin. Un saludo al pueblo ecuatoriano. La Unión Nacional de Educadores fue quizás la organización más perseguida por el gobierno de Rafael Correa hasta que se decidió a eliminarla. Luego vino el tiempo de la campaña electoral y Unidad Popular convocó a su militancia a votar en contra del candidato oficialista en la primera y en la segunda vuelta. Pero resulta que gana Lenín Moreno, propone una consulta popular y ustedes dicen que sí, que la respaldan. ¿Qué pasó que los han convencido? Bueno, la consulta popular es en primer lugar un derecho de los ecuatorianos para tomar decisiones. Fue el pueblo ecuatoriano desde el 2015, cuando enfrentamos el paquete de enmiendas constitucionales que incluían la reelección indefinida, el que pidió en las calles la consulta popular. Varias organizaciones, el FUD, la CONAIE, organizaciones como la Unión Nacional de Educadores, hemos pedido en las calles la consulta popular. Por tanto, la consulta popular como expresión de la soberanía nacional es una oportunidad que tienen los ecuatorianos para castigar a los corruptos y descorreizar el país. Ustedes, cuando formaban parte del Movimiento Popular Democrático, el extinto MPD, apoyaron en un primer momento a Rafael Correa. Luego vendrían los distanciamientos y la ruptura total. Ya antes les había pasado lo mismo con Lucio Gutiérrez. ¿Quién o qué
les garantiza que esta vez no se equivocan. Y se lo pregunto porque hasta en Alianza País tienen dudas de por quién votaron. Lo invito a escuchar lo que dijo el asambleísta Carlos Viteri Gualinga y lo que le respondió la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. El gobierno que hoy tenemos no es el gobierno de la Revolución Ciudadana, es un gobierno que ha ido adoptando un modelo, que es el modelo neoliberal, un modelo basado en el reparto. Sería necesario llamarle al compañero para que en concreto diga cuáles son las medidas que impugna o cuáles son las que interpela, si este país ha cedido soberanía, si es que este país está cambiando su modelo o su régimen económico. Y si no ha cambiado nada y ustedes luchaban contra el gobierno anterior, por eso le preguntaba, ¿qué es lo que pasó? Bueno, partimos de una premisa, solo el pueblo salva al pueblo. La única garantía de que los derechos, las libertades, el progreso para el país sean una realidad es que el pueblo participe. No cabe en este momento ningún cheque en blanco al gobierno nacional. Es necesario, sí, saldar cuentas con el gobierno más corrupto de la historia del país, que durante 10 años lo encabezó Rafael Correa. Necesitamos ponerle un alto a la prepotencia, al autoritarismo, y eso implica que el pueblo participe. La consulta popular es una ocasión de lujo para hacer aquello. Consulta popular que respaldan, pero a la que también consideran le faltan algunos temas. ¿Cuáles? Bueno, cuestionamos en su momento que no se incorporó la derogatoria de todas las enmiendas, que incluía efectivamente devolver el derecho de organización a los trabajadores del sector público, devolverle a la comunicación su condición de derecho y no de servicio, pero en fin, los temas fundamentales, eliminar la reelección indefinida, combatir y castigar a los corruptos para que devuelvan los dineros, para que nunca más vuelvan a ser funcionarios públicos y cesar al Consejo de Participación Ciudadana están ahí. Por eso Unidad Popular llama al pueblo ecuatoriano a votar 7 veces sí en la consulta popular. Desde el oficialismo señalan que la reelección indefinida es un derecho, que revocarla sería un retroceso. Que cómo es posible que un gobierno quiera meter las manos en una función independiente como la de control social y transparencia, que a quién se le puede ocurrir tamaño despropósito. Escuchemos lo que dijo Ricardo Patiño, vicepresidente de Alianza País, esta semana en Contacto Directo, respecto del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Es tomarse por asalto todas las instituciones del Estado sin ningún límite, sin ninguna restricción, sin ninguna norma preestablecida. Con esta pregunta tramposa, le hemos dicho, se plantea que se cesen a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Una tremenda violación, por supuesto, al Estado de Derecho. Son 4 cosas. Segundo, que el presidente de la República nombre a los 7. Porque ciertamente finalmente va a decidir la Asamblea, pero entre los 21 nombres que pone el presidente de la República. Tercero, que esos 7 nombrados por el presidente de la República puedan evaluar a su antojo, porque sin normas previas, a su antojo, evaluar a todas las autoridades del Estado, todos, y puedan cesarlos a todos en sus funciones. Y cuarta cosa, iniciar los procesos para la designación de todos ellos. Patiño finalizaba diciendo que así se terminaría atropellando toda la seguridad jurídica del país. ¿Ustedes por qué consideran que no es así? Y le pregunto adicionalmente, Giovanni, ¿esto no es lo mismo que hizo Correa en el 2011 con la justicia? Precisamente lo que ha dicho Patiño nos da la razón. Se trata de terminar con el asalto que durante 10 años el correísmo hizo nombrando a dedo precisamente a los organismos de control, que permitieron además la mayor corrupción que ha conocido este país. Un contralor que se vendió a Odebrecht, un fiscal general del Estado que perseguía a la gente honesta y se hacía el loco frente a los corruptos, un procurador que guardaba silencio. Por eso llegó la hora de que el pueblo, según el artículo 204, es el primer fiscalizador del poder público, debe mandar a la casa precisamente al Consejo de Participación, que ha sido una pieza clave en este engranaje, no solamente de concentración del poder, sino de corrupción e impunidad. Está muy bien que varios en Alianza País estén asustados porque van a perder sus cargos, el control, y precisamente el pueblo ecuatoriano, evaluando a fiscales, al Consejo de la Judicatura, a la Contraloría, poder poner punto final a la corrupción. Es por eso que el pueblo ecuatoriano, fiscalizando, podrá tomar y castigar efectivamente a este organismo que no ha servido para defender la participación ciudadana, que ha sido alcahuete de la corrupción y que ha permitido que Alianza País,
Rafael Correa efectivamente cope todos los poderes. Pero también fue el pueblo ecuatoriano quien en el 2011 le permitió a Rafael Correa meter las manos en la justicia. Por eso le pregunto si están de acuerdo con la forma de designación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. ¿No estaríamos quedando de nuevo a merced de un organismo que responda al gobierno de turno? Lo más importante es que cesen los actuales miembros correístas del Consejo de Participación. Saludamos que el Consejo Definitivo sea elegido por el pueblo de manera universal y directa. Esa era parte de nuestra propuesta. Por supuesto, necesitamos un Consejo transitorio. Es por eso que hemos concurrido a la Corte Constitucional, en el caso de la nominación del Consejo Transitorio, para pedir a la Corte que module y que reconozca dos derechos fundamentales que tiene la población. El primero, el de participar en la toma de decisiones, y que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, la academia, las universidades, los gremios profesionales puedan presentar ternas para que se escoja entre los mejores hombres y mujeres ese Consejo Transitorio. Y el segundo, que de manera expresa se establece el derecho de veeduría e impugnación ciudadana. Se trata efectivamente no de cambiar de un dueño a otro, se trata de que hombres y mujeres en el Consejo Transitorio respondan de manera independiente, con honestidad y probidad. En otro tema, el presidente Moreno derogó los cuestionadísimos decretos 16 y 739. Este último, emitido por Rafael Correa, le había dado forma al sistema unificado de información de las organizaciones sociales, y en base a ello, el pasado mes de agosto, en agosto del 2016, se declaró la disolución de la Unión Nacional de Educadores. Con estas derogatorias, ¿volverá la UNE? La derogatoria del decreto 16 y 739 es una victoria popular. No solamente la UNE, varias organizaciones de la sociedad organizada, Fundamedios, la prensa, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Comité Permanente de Derechos Humanos de la ONU cuestionaron por inconstitucional y atentatoria a los derechos estos decretos. Ha sido la presión social la que ha conseguido su derogatoria. Es un paso en la recuperación de derechos. Entendemos y vamos a apoyar que, existiendo este derecho de libre organización, representando la UNE a más de 120.000 maestros, no hay razón para que el gobierno de Lenín Moreno no repare esta violación y efectivamente la Unión Nacional de Educadores recupere su personería jurídica. Sin embargo, el presidente Moreno, una vez derogados estos decretos, firmó uno nuevo, el 193, y allí se mantiene cierta ambigüedad en las causales de disolución y de destitución. Por ejemplo, la figura de la disolución controvertida, que no ofrece garantías procesales ni de juzgamiento claro. En el tema de la disolución de las organizaciones sociales, asimismo está que no pueden dedicarse a actividades de política partidista, y esos asuntos, esas cuestiones, pues son las que se dijo en su momento incurría la Unión Nacional de Educadores, y por eso las eliminaron del registro. Es evidente que es necesario hacer observaciones al nuevo decreto. El Frente Unitario de los Trabajadores lo dijo en Carondelet al propio presidente de la República. Pero el actual decreto, de todas maneras, abre una serie de puertas, como el artículo 23, que establece que las organizaciones pueden reactivar su actividad jurídica, y precisamente ese es uno de los elementos que la Unión Nacional de Educadores y más de 400 organizaciones que fueron ilegalmente eliminadas del registro efectivamente legal tienen que recurrir. Reiteramos, solo la movilización, la organización es garantía de que se respeten los derechos. No vamos a cesar Unidad Popular junto a las organizaciones hasta que se respeten los derechos y libertades de manera plena en este país. Giovanni Atariwana, director del Movimiento Unidad Popular, gracias por acompañarnos esta mañana. Al volver estará con nosotros Roberto Gómez, asambleísta nacional de Creo. Juicio político contra Jorge Glass, vicepresidente sin funciones y detenido en la cárcel 4 de Quito. ¿Llegó el momento? ¿O la ala fuerte de Alianza País continuará defendiéndolo pese a las investigaciones abiertas por el fiscal que van más allá de la asociación ilícita con Odebrecht? Lo vamos a analizar, siga con nosotros. La mejor política es hacer creer a los hombres que son libres. Así lo dijo Napoleón, emperador francés. En
Enjuiciar políticamente a Jorge Glass resultó ser una tarea mucho más complicada de lo que hubieran pensado la oposición, y al parecer aquello va tomando cuerpo únicamente con la ruptura del bloque oficialista, que es una verdad aún no reconocida. Pero allí están, separados, los denominados asambleístas de Montecristi, es decir, los leales al presidente Moreno, y los de País, pero con Z, País, rebautizados como País de Izquierda, que son leales a Rafael Correa. Como cambia el escenario una vez que Augusto Espinosa, a través de su cuenta de Twitter, ha reconocido que ya no hay bloque, que tienen que partirse en dos. Asimismo, Marcia Arregui, asambleísta de Alianza País, toma la decisión de firmar el pedido de juicio político y se sabe que tras de ella vienen más. Esta mañana nos acompaña Roberto Gómez Alcíbar, asambleísta de Creo. Buenos días, Roberto. ¿Cuál es entonces el nuevo escenario en el que ustedes se están moviendo? Muy buenos días, un gusto estar aquí esta mañana. La familia ecuatoriana sabe que el Ecuador necesita que la economía crezca para tener un trabajo. Y lamentablemente lo único que ha crecido en el Ecuador es la deuda, las denuncias de corrupción y las narices de los correístas que quieren defender la corrupción de los últimos 10 años. Nosotros, en el tema de la transparencia, en este momento estamos diciéndole al Ecuador que el juicio político al vicepresidente de la República sin funciones y encarcelado es una realidad que cuando llegue al Pleno no solamente va a tener los ecuatorianos ciudadanos que defienden desde la oposición en la Asamblea Nacional la censura y destitución del vicepresidente, sino que también desde quienes no han estado en la oposición, pues hay un acto de sensatez y de responsabilidad para con los ecuatorianos, donde también al llegar al Pleno de la Asamblea Nacional se podrá tener a todos los asambleístas posibles luchando porque hayan los votos para censurar y destituir a quien su permanencia en el Estado, en la vicepresidencia, constituye un obstáculo para el desarrollo del Ecuador. Para una eventual censura necesitan 92 votos. Sin embargo, el camino para llegar al juicio político es largo y espinoso. Primero, tienen que reunir las firmas, bueno, eso ya las tienen, para presentar la solicitud al CAL, que ya les ha dicho 2 veces que no. Y si llegara a cambiar de opinión, luego le toca el turno a la Corte Constitucional. Recordemos lo que dijo José Serrano el pasado martes aquí en Contacto Directo. El pronunciamiento que realice el fiscal general de la Nación en los próximos días creo que será fundamental también para que las bancadas que han planteado ya públicamente la posibilidad de presentar un juicio político en contra del vicepresidente lo puedan hacer. Hubo una petición de juicio político en el mes de julio por parte de algunas bancadas que no cumplió con los requisitos. Hasta la fecha no se ha presentado otra petición de juicio político en contra del vicepresidente. Si se llegara a presentar en estos días o en estas próximas semanas una petición de juicio político nueva contra el vicepresidente de la República, esa será analizada y será expuesta de acuerdo a las pruebas, a las evidencias y sobre todo al cumplimiento de los requisitos. ¿Cuándo van a presentar la nueva solicitud, Roberto? ¿Y qué ha pasado para que tengan ustedes la confianza de que las puertas ahora sí se van a abrir? El juicio político presentado hace unos meses, al que se refiere en este momento el presidente de la Asamblea, tuvo todos los requisitos cumplidos. Quien no cumplió con el Ecuador al pasar el juicio político fue el CAL y puso en vergüenza al Estado ecuatoriano al mantener a un vicepresidente de la República que no se merece la confianza de todos. Nosotros, el día de hoy, pues una vez que hemos conseguido la firma completa y los requisitos completos, pues la semana que viene conversaremos con otros asambleístas de que no son de la oposición para plasmar la firma en el juicio, y una vez que regresemos el día lunes, pues presentaremos la solicitud de juicio político. ¿Qué ha cambiado? Nada. La realidad es que los actos de corrupción todos se hicieron antes de la fecha de presentación del primer juicio, y todas las pruebas que hoy ya son conocidas no solamente que nos dan la razón, sino que en la responsabilidad política, sino que el vicepresidente de la República está preso. Tanta razón teníamos que no solamente era la responsabilidad política, sino también la penal. Queda claro que los argumentos son los mismos que antes. El 129 de la Constitución dice por qué razón se lo puede enjuiciar al presidente y vicepresidente de la República, y no señala en ninguna parte que deba haber una sentencia por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito o por genocidio o trata de personas para que se inicie el proceso, el juicio político como tal. Es más, se indica con claridad que si en la censura
que se podría dar en la Asamblea se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de un juez. Y como si esto fuera poco, como si fuera poco lo que dice la Constitución, recordemos lo que decía Carlos Vaca Mancheno, fiscal general, hace unas semanas, cuando desde la oposición le plantearon que reformule los cargos en contra de Jorge Glass. No se va a reformular cargos porque este es, como les he explicado, el primero o es el principal o el inicial proceso investigativo, y se abrirán y están abiertas además ya otras investigaciones sobre lavado de activos, sobre cohecho, sobre potencialmente concusión u otras infracciones. Vamos a investigar absolutamente todo. El fiscal lo acaba de decir, se está investigando al vicepresidente por concusión, por cohecho. Eso es lo que pide el 129. ¿El juicio va entonces? El juicio va. El Ejecutivo le ha quitado las funciones, lo ha reemplazado y lo ha señalado con el dedo al vicepresidente de la República. La función judicial lo tiene preso y lo está investigando por cohecho. Y la Asamblea Nacional tiene que hacer su trabajo y censurar al vicepresidente de la República. Las firmas que el día de hoy están en ese juicio político y que van a ser presentadas no solamente son un respaldo al juicio y una responsabilidad para con los ciudadanos, son una presión política para que el vicepresidente renuncie y le ahorre mucho tiempo a la ciudadanía. El vicepresidente debe renunciar. Si no renuncia, va a ser censurado y destituido. Y si no se apuran en esa renuncia, pues también tiene el plazo contado de sus vacaciones supuestas en la cárcel para poder declarar el abandono del cargo. Esta Asamblea Nacional, mientras la oposición esté haciendo el trabajo correcto y asambleístas que no son de la oposición actúen con sensatez y con sentido de responsabilidad, no puede quedarse cruzada de brazos ante la exigencia ciudadana de que la primera función del Estado recupere el respeto de todos los ciudadanos que han sido quienes nos han elegido. En las firmas que ustedes han recogido para solicitar que el juicio político en contra de Jorge Glass, tienen una firma oficialista, la de Marcia Arregui. ¿Cuántas más aspiran tener? Mire, yo creo que la exigencia de los ecuatorianos, como nos lo han pedido a nosotros, es que ese juicio debería contar con la firma de 137 asambleístas. Pero no es el número 137 el que cuenta. Son los 14 millones de ecuatorianos que no quieren impunidad y que quieren que la Asamblea actúe. Ese es el número que cuenta. Esa es la razón por la cual nosotros no solamente tenemos la intención de presentar una solicitud, sino de decirle al Ecuador de que la Asamblea, en ambos lados de la Asamblea, en ambos lados del Pleno, en la oposición y los que no son de la oposición, pues vamos a estar buscando que el vicepresidente, al ser censurado, se haga justicia, se haga la tarea legislativa de manera correcta. El número que cuenta es el respaldo de los 14 millones de ecuatorianos que necesitan asambleístas que no toleren la corrupción, venga de donde venga, y que no solamente se dediquen a hablar de eso. Sí, pero yo quiero saber cuántos votos de Alianza País ustedes aspiran a tener en el pedido a juicio político. En el pedido de juicio político, pues yo creo que el día martes o miércoles, cuando ya nos podamos ver en la Asamblea Nacional y podamos coger aún más firmas o darle la oportunidad a los ecuatorianos que más asambleístas que los representan a ellos puedan firmar en el juicio, pues lo sabremos. Pero eso será una cuestión de quienes nos eligieron con quienes hemos sido elegidos, y las cuentas nos las van a pedir los ciudadanos y vamos a decir que hemos hecho nuestro trabajo, quienes hemos resuelto poder firmar para destituir a alguien que entorpece el desarrollo del Ecuador. ¿No tendrán ustedes problema en ceder la iniciativa del juicio a los disidentes de país? Porque no van a querer entregarles la cabeza de Glass y que además se lleven el protagonismo de un juicio político a un vicepresidente de la República. Mire, si la referencia para actuar sería esa, pues esa es la razón por la cual el Ecuador en el pasado ha llegado a donde ha llegado. Nosotros tenemos una sola tarea y el día de hoy no se divide esto en oposición y oficialismo. Se divide entre los que combaten la corrupción de manera frontal con hechos y quienes toleran la impunidad y la encubren, porque al cubrir el pasado cubren lo único que tienen, porque no tienen futuro. La realidad es que nosotros trabajamos de hoy en adelante para el futuro del Ecuador y eso lo vamos a hacer en este caso particular, en esta coincidencia que hay, felizmente, contra la corrupción. Y ese es el mensaje claro que le queremos dar a la ciudadanía.
No vamos a permitir el aumento de impuestos y vamos a decirle al Ecuador que no vamos a tolerar la corrupción y vamos a hacer todo lo posible, por más difícil que sea, para eliminarla de raíz en el Ecuador. Roberto Gómez, jefe del bloque de Creo y del bloque de Integración Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Y al volver, siga con nosotros porque nos acompañará Virginia Gómez, vocera del Frente por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Los abusos sexuales a menores en centros educativos. ¿Por qué estuvo tanto tiempo oculto? ¿Cómo evitar estas agresiones? Lo vamos a analizar. Siga con nosotros. Esta mañana también nos acompaña la doctora Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío y vocera del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Doctora, buenos días. Buenos días. El país está escandalizado con los centenares de denuncias sobre abuso sexual a menores en establecimientos educativos. Con el paso de los días aparecen más casos en casi todas las provincias del Ecuador. ¿Cómo llegamos a esto donde nomás se ha fallado? Bueno, buenos días con la ciudadanía, las organizaciones de mujeres, las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, también estamos alertados y planteamos que existe una cultura machista, existe una cultura patriarcal que llega a tener un efecto de complicidad y de encubrimiento en el sistema educativo. El tema no es solamente que un profesor ha violado a unos niños, el tema es que ese profesor y todas esas violaciones han tenido el apoyo y el encubrimiento del sistema educativo, de las rectoras, de los otros profesores, que han impedido que esto salga a la luz. El tema de que existen cientos de niños y siguen saliendo más es un tema de encubrimiento y de complicidad debido a una sociedad que realmente ha encubierto este tipo de problemas que no son de ahora, son problemas que vienen presentándose desde hace muchos años y que nosotras como movimiento de mujeres, nosotras como movimiento por la defensa de los derechos de los niños, ya presentamos en Ginebra este problema, en Ginebra ante la Comisión por los Derechos del Niño y la Convención por los Derechos del Niño, el Comité de Expertos, ha hecho unas recomendaciones al país horrorizado por lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctora? ¿Qué es lo que nos recomiendan hacer? En primer lugar, es bueno decir que la ciudadanía se entere que al Ecuador el Ecuador tiene responsabilidad cada 4 años de presentar un informe sobre el tema de cómo está gestionando y cómo está garantizando los derechos de los niños y de las mujeres. Le tocó este año presentar su informe ante el Comité de Expertos de Naciones Unidas de los Derechos del Niño y los resultados no son halagadores. O sea, somos un país en donde se violenta a los niños sexualmente, se violenta a los niños desde otros puntos de vista también. Pero la violencia sexual es un tema gravísimo. Es un país en donde 2.000 niñas se embarazan cada año producto de violencia sexual. 3 niñas denuncian violación cada día. Y vemos lo que está pasando en el sector educativo, decenas y cientos de niños violados. Esta realidad presentada ante la Comisión de los Derechos del Niño en Ginebra le define unas recomendaciones y unas observaciones al país que tienen que ver con elaborar una estrategia mucho más concreta en relación, por ejemplo, a enfrentar estereotipos de género, a enfrentar el bullying homofóbico que hay en el sistema educativo, a enfrentar con mayor seriedad el tema de la educación sexual integral dentro del sistema educativo, a mejorar las rutas que definen la no impunidad cuando se presentan este tipo de denuncias. Vemos con horror que existen complicidades de parte de rectoras, de parte de profesores, cuando habiéndose enterado que existen este tipo de problemas, no han hecho nada. Tenemos unos casos terriblemente emblemáticos,
por lo injustos, como el caso Ampetra, el caso Principito. Ahora, y ahora doctora, el caso del... Doctora, permítame que la interrumpa. El 24 de octubre de 2012, mediante acuerdo ministerial 0455-12 de la entonces ministra de Educación, Gloria Vidal, se expidió un código de ética para el Ministerio de Educación que dedica 7 de sus 32 artículos al manejo de la información y la relación con los medios, que con la advertencia de sanciones administrativas prohíbe a maestros, rectores y personal administrativo difundir temas relacionados con el ministerio. Esta normativa aparentemente positiva, le pregunto, ¿es lo que ha hecho posible cubrir durante 5 años con un manto de protección a esos pocos maestros violadores? Este código de ética ha sido un obstáculo, pero también es un obstáculo el miedo que han sentido muchos profesores de denunciar por no perder su puesto, y el código de ética, por supuesto, no ha sido algo que ha favorecido la denuncia. El conocimiento de un delito, sobre todo en el caso de niños, es obligatorio y mandatorio denunciarlo. Yo no entiendo cómo un código de ética pudo haber interferido en que pongan la denuncia. O sea, ¿qué código de ética puede impedir que ante la presencia, ante la evidencia de que hay niños violados, primero se planteen que esté el código de ética y se plantee que hay un protocolo? O sea, es un delito, tenían que haber denunciado. Yo no entiendo por qué no lo hicieron. Ahí es que entendemos que hay una cultura de complicidad, un espíritu de cuerpo malsano que ha protegido a violadores y a delincuentes que están en el sistema educativo. Doctora, ¿y cómo es posible que nos haya ido mal, doctora, ante la Comisión de la Niñez allá en Ginebra, si durante los últimos 10 años se ha hablado de una mayor producción, de un incremento en los derechos de los niños ecuatorianos? ¿O se trata simplemente de un punto más para el estado de propaganda, aquello que se nos repetía y se nos repetía como si fuera una verdad? Mire, los resultados del examen ante la Comisión de los Derechos del Niño en Ginebra, el resultado no es halagador. Tenemos un país que no está protegiendo a los niños, tenemos un país que se ha alejado de la intervención mandatoria que tiene que tener en proteger el bien superior, que son los niños y las niñas. No es posible que a 25 años han pasado y los índices de desnutrición y de malnutrición infantil estén casi igual. El Ecuador es el tercer país en América Latina con los índices más altos de obesidad infantil. El Ecuador es un país que permite que se embaracen 2.000 niñas menores de 14 años cada año, obligándoles a una maternidad forzada y sin hacer absolutamente nada frente a eso. Son niñas que de un día para el otro se convierten en señoras y que son expulsadas a vivir una vida que les impide sus proyectos de vida, les impide desarrollarse. El Comité de los Derechos del Niño, la Convención, le ha dicho al país, y no solo este comité, le ha dicho ya 5 comités anteriores, que el Ecuador debería despenalizar el aborto por lo menos en caso de violación, porque es absolutamente inconcebible que sigamos promoviendo que las niñas, las mujeres, sigan pariendo hijos de violadores cuando ellas no lo quieren hacer. Entonces, las recomendaciones que hace el comité son varias, son amplias, es la hoja de ruta que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud debería seguir. Ayer hemos estado reunidas con el Ministerio de Educación, con el ministro, y hay una apertura, hay un canal de diálogo que incluso el presidente Moreno ha abierto. No es posible que tengamos un país en donde de los 120 femicidios que existen, como 20 sean de niñas y de adolescentes. Ahora, doctora, o sea, el país vive una alerta en ese sentido. Este martes, el martes de esta semana, se desarrolló una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente sobre violencia sexual contra niñas en América Latina y el Caribe. El diagnóstico sobre nuestro país dice que de cada 10 víctimas de violación, 6 son niñas, niños o adolescentes. ¿Y cuáles fueron las conclusiones, las recomendaciones de esta Comisión Interamericana? Bueno, la Comisión Interamericana no es la primera vez que se refiere a esto, es un tema regional, no es un tema que pasa solo en el Ecuador, pasa en el Perú, pasa en Bolivia, pasa en México, en Colombia.
la comisión, al igual que el comité, plantea que el Estado ecuatoriano debe elaborar estrategias más profundas, estrategias que realmente elaboren, construyan acciones concertadas en donde las niñas, los niños, los adolescentes tengan participación, donde el movimiento de mujeres, el movimiento por los derechos de los niños tengan participación en la elaboración de políticas que incorporen el enfoque de género, por ejemplo. El enfoque de género es importantísimo para desarrollar políticas que realmente sean acotadas a la realidad. Si bien es cierto en el país y en los países violan a niños varones, ¿sí?, pero las niñas tienen una doble vulnerabilidad, eso nos dice el enfoque de género, las niñas quedan embarazadas. La Comisión Interamericana igualmente plantea que se revea, que se definan estrategias y respuestas que enfrenten el embarazo en la niñez, ¿sí?, ampliando las causales de interrupción de embarazo, por ejemplo, incorporando la educación sexual integral en el sistema educativo y en general. La protección a los niños, sin duda, una tarea pendiente. Ha sido Virginia Gómez, presidenta de la Fundación Desafío, vocera del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Tania. Lenin, aquí terminamos. Solo nos queda despedirnos, desearles un muy buen fin de semana y contigo hasta el próximo viernes. El próximo viernes es feriado, así es que yo creo que será hasta ¿verdad? 2 semanas. Te vamos a extrañar, 2 semanas más. Nos vemos. Buen día a todos.